Saludos amigos y amigas desde Solidaria TV, Radio Solidaria y a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Les habla José Luis Sanz. Estamos en el tiempo de la tertulia. Un tiempo apasionante porque intentamos descubrir, desvelar lo que la Biblia enseña en cuanto a ciertos temas. Quizás el tema de hoy les pueda sorprender. Estamos hablando de que Europa está en democracia, de que la libertad parece que va avanzando más que nunca, pero sin embargo, la pura realidad es que en muchos países, entre ellos España, hay grupos que están padeciendo cierto tipo de persecución, de ataques, sencillamente por ser cristianos. Las religiones se consienten, esto es curioso, de hecho está reflejado en la Constitución española, pero sin embargo, el cristianismo limpio, transparente y sencillo parece ser que no puede ser soportado por muchos grupos. Hoy la Iglesia, los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo y que simplemente pretendemos llevar una vida tranquila, estamos contemplando cómo la Iglesia está siendo atacada. Sí, quizá les suene fuerte, pero es una realidad. Pero para aprender cosas de la Biblia en cuanto a este problema, a esta situación, como siempre me acompaña y está con nosotros nuestro hermano y amigo Carlos Reis. ¿Qué tal? Un placer poder estar contigo y con nuestros amigos para poder hablar de este tema que, como bien has hecho la introducción, pareciera que no, pero la Iglesia está bajo ataque y quiero decir que esos ataques irán recrudeciéndose. Y tiene que ver con el hecho de llegar al final de los tiempos, ¿no? A medida que nos vamos acercando a ciertos acontecimientos, escatológicamente hablando, los ataques sobre la Iglesia tienen y van a reproducirse, recrudecerse de una manera, pero igualmente hoy, y esto lo enlazo con lo que hemos visto en programas anteriores acerca de la lucha espiritual. Sí. Esto tiene que ver con la lucha espiritual, sí, ¿no? Entonces, esa lucha espiritual, vamos a ver que es la iglesia, una verdadera iglesia, una iglesia que verdaderamente cumpla con rol y funcionamiento del cielo aquí en la tierra, porque ese es el propósito de la Iglesia, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. En la medida que la Iglesia vaya cumpliendo con la gran comisión, vamos a ver y deberemos ver el recrudecimiento de la persecución hacia la Iglesia. Ahora, en la Biblia vamos a ver algunos casos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Satanás no es creativo. Satanás no es creativo. No. Qué bueno es esto. Entonces, lo que fue, es y será, dice la Biblia. Entonces, la misma manera que lo hemos visto antiguamente actuar, lo vamos a ver actuar hoy y lo veremos actuar mañana. No hay nada nuevo ahí bajo el sol, también dice la Biblia. Amén. No nos vamos a encontrar con formas creativas, nuevas, más modernas. Simplemente tenemos que saber entender lo que la Biblia nos muestra para ver cómo es la forma en que actúa. Entonces, en el día de hoy, Dios mediante, veremos algunas cosas que empezaremos con el libro de Esther, capítulo 3. Si lees a partir del versículo 1, por favor. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. El rey Asuero había sido confirmado sobre su trono, un trono que en el capítulo 1 dice que iba desde la India, tengamos en cuenta, lástima que no podemos poner un mapa, ¿no? Desde la India, la frontera de la India, digamos que es donde llegó Alejandro Magno, desde la India hasta Egipto. Wow. Ese era inmensamente el imperio donde estaba el rey Asuero, y que estaba dividido en 120 provincias, o en otros casos le dicen satrapías,
y en ese inmenso imperio, ahí estaba el pueblo de Israel, había sido llevado cautivo. Recordemos lo que dice la Biblia, ¿no? Ahí estaba cautivo. Ahora, este personaje, Amán, había sido puesto, había hallado gracia delante de Asuero y había sido puesto su silla junto a la del rey, por sobre todos los otros sátrapas o gobernadores de las provincias, sobre otros príncipes, que significa principales. Entonces era alguien muy, muy importante en el gobierno. Entonces sigamos. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Ahora vemos la importancia que tenía este hombre. Le rendían pleitesía, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Entonces vemos que Mardoqueo, que era judío, no quería humillarse delante de Amán, porque él se humillaba delante de Dios nada más. Entonces, como no entró en el sistema, esa es una de las cosas, una de las claves. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No participamos de las cosas de este mundo. Amén. Entonces, en la medida que no participemos de las cosas de este mundo, nos vamos a sentir atacados, vamos a ser atacados por el sistema de este mundo. Cuando la palabra mundo en el griego antiguo es la palabra cosmos, y no significa el planeta Tierra, sino el sistema de vida, el sistema filosófico imperante. Qué interesante. Entonces, estamos en este cosmos, pero no pertenecemos a este cosmos. Y como no nos doblegamos a este cosmos, porque nosotros fuimos llamados a... de hecho, la palabra santo significa apartado para Dios. ¿Apartado de qué? De este mundo. La palabra iglesia viene de eclesía, que es la asamblea de los llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de este cosmos, de este mundo. Del sistema. Del sistema. Entonces, como no participamos en ese sistema, vamos contra ese sistema. El sistema se revuelve contra nosotros, con ira, porque Amán, ¿qué es lo que le surgió en el corazón contra Mardoqueo? Ira. La venganza, el rencor. Aquí dice, ira. Entonces, quiso destruir no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo. Eso dice la palabra, cuando se enteró de qué pueblo era, ya escuchamos, escuchamos en el mundo voces que dicen que el gran problema son los creyentes fundamentalistas. Políticos, hasta en Naciones Unidas se habla que el gran problema son los creyentes fundamentalistas. No los creyentes nominales que van a la iglesia pero participan y viven en las cosas de este mundo y participan. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque si amáis al mundo, el amor del Padre no está en ti, dice la Biblia. Pero aquellos que no amamos el mundo, sino que estamos en el mundo, pero queremos ser sal y luz en este mundo, indefectiblemente, más tarde o más temprano, tendremos el espíritu de Amán sobre nosotros. Habrá confrontación tarde o temprano, porque son dos espíritus distintos. Dos espíritus distintos.
indefectiblemente. No es algo que me lo invento, no es algo que me parece, es algo que sucede. Bueno, que está en la Biblia y además está profetizado de parte de Dios desde el Génesis. Habla de dos simientes y habrá enemistad, le dice a Satanás, entre tu simiente, que es diabólica, de maldad y de muerte, con la simiente de lo santo, de lo limpio. Eso. Habrá enemistad siempre. Entonces tenemos que, y aparte, un buen termómetro, mi amado hermano pastor, creyente, líder, un buen termómetro para saber si lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo verdaderamente estamos siendo sal y luz en esta tierra, es si estamos recibiendo contra, si hay ataques del diablo. Si todo está tranquilo, es de preocuparse. Es de preocuparse. Es de preocuparse. Entonces, continuemos. El versículo 7, por favor. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Pero fíjate las características del pueblo de Dios. Tiene una forma de vida diferente y unos principios diferentes. Eso es lo que nos tiene que destacar a nosotros, que tenemos unos principios de vida diferentes y que son más importantes que ciertas leyes. Porque hay principios inamovibles que creemos y aceptamos y no vamos a doblar la rodilla. El problema es cuando la iglesia se adapta a las leyes. Las leyes cada vez serán más perversas y si la iglesia se adapta cada vez más a las leyes, esa perversión contaminará a la iglesia. Qué fuerte. Es fuerte, ¿no? Y sin embargo la iglesia está puesta para ser sal. Y si la sal pierde el sabor... Y la sal, ¿sabes para qué se utilizaba? Para preservar, ¿no? Para preservar, para curar. Aquí en España los jamones curados, por ejemplo. Oh, has tocado buen tema. Exacto. Entonces, continúa, por favor. Versículo 9. 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjate, Amán tenía un cargo tan importante que él manejaba la hacienda del imperio. De ese gran imperio. De ese gran imperio. Manejaba las finanzas. Entonces, quiso sobornar, el único que ponía las leyes era el rey Asuero, y quiso sobornar al rey Asuero diciéndole, el oro de la hacienda, yo te doy un poco de ese oro a ti y quítatelos de encima a ese pueblo. El espíritu de Amán es el espíritu de aquel que tiene la capacidad demoníaca de influenciar en aquellos que tienen la toma de decisiones para que tomen decisiones en contra de la iglesia. Es un espíritu de influencia demoníaco. A ver si lo puedo decir de una manera un poco chabacana, pero es como se dice aquí en España. Le comió el tarro. Le comió el tarro. Y el rey Asuero, que tenía una esposa que era hebrea, su esposa favorita en ese momento era hebrea, sin embargo, se levantó contra los hebreos. Continúa, por favor. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadiata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero,
al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. O sea que el rey Asuero no se daba cuenta, es como que había quedado embelesado por lo que le había dicho Amán. Algo o sea, yo sé que no es el castellano más correcto, ¿no? Pero le comió el tarro es la forma figurativa para que entendamos exactamente. Y el rey firmó el decreto y fue enviado a todos, de tal manera que en cada pueblo, en cada provincia, donde hubiese hebreos, allí fue la persecución. Se estableció un día y una hora para exterminar un pueblo, un genocidio. Un genocidio. Un exacto. genocidio. Entonces, como dije hace unos minutos, el diablo no es creativo. Tenemos que tener en cuenta que gobernantes, jueces, personas que tienen otorgada por la ley, no es que son déspotas ni nada, otorgada por la ley, tienen la capacidad de tomar decisiones que afecten a la iglesia, pero que son susceptibles de ser engañados, son susceptibles porque son seres humanos. Muchas veces no es que sean malos, pero son susceptibles de ser engañados, que algo se les tape la verdad, son personas muy ocupadas y que a veces confían, y en quienes confían tienen el espíritu de Amán. Están en contra de Dios y todo lo que sea iglesia. Exacto. Odian. Entonces, vemos qué importantes son las palabras de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Biblia dice: bienaventurados sois cuando hagan todo tipo de cosas, digan todo tipo de cosas sobre vosotros mintiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si es por pecado o si es por malicia, bien, no, ya esto queda fuera, ¿no? Ahí estás recibiendo por lo malo que hiciste lo que te corresponde. Las consecuencias de la maldad. Ahora, si mienten, si erran, si hacen cosas con inquina, con ira, porque la ira fue lo que motivó a Amán. La ira fue lo que lo motivó a Amán. Si hay algo de eso, aquí entra lo que Pablo le dice: exhorto, o sea, te animo a que lo hagas. No es que te eche una bronca y ya está, te animo a que lo hagas. Esto es lo que tienes que hacer. Dice, a que hacer, orar, a dar gracias por todos los hombres, y habla de los reyes y los que están en eminencia. Eminencia significa los que están en lugares prominentes, que precisamente son los que toman decisiones. Yo sé que aquí hay un problema, porque cada uno tiene su parecer en lo político, y como, bueno, una cosa eran los reyes antes, hoy los gobernantes que pertenecen a determinado partido político.
Entonces, los que defienden a los que están gobernando dicen, ¿vieron? Hay que orar y apoyarlos. Ojo, cuidado, no es así. Hay que orar para que no sean instrumentos del enemigo. Esto no va de izquierda o derecha. Hermanos, por favor, en el amor del Señor, esto no va de izquierdas o derecha o medio pensionista. Esto va del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. No, y el texto que tú que hemos leído, que tú has traído hoy al programa, acaba diciendo, ¿por qué oramos? Para que vivamos quieta, reposada y con honestidad. Sí, sí. O sea, oramos por eso, no porque gane un color de un partido, sino que el que lo haga honestamente. Honestamente. Que hoy brilla por su ausencia. Y no solamente eso, sino que orar para que, como dijimos, Asuero fue susceptible de ser engañado, de que le comieron el tarro. Vuelvo a esa expresión coloquial que es, ¿cómo puedo decirlo? Es muy... muy gráfica. Muy gráfica. A Asuero le han comido el tarro. Y muchas veces gente de mal corazón le come el tarro, le puede comer el tarro a políticos, a ministros, a jueces, a policías, a quien sea, que puede llegar a tomar en determinado momento una mala decisión en contra del pueblo de Dios sin haber tenido la capacidad de gestionar la información correctamente. A veces abrumado por los tiempos, abrumado por las cosas, confiando en gente. Entonces, lo que hay que orar es precisamente para que sean libres de malos espíritus, para que Dios quite a los de mal corazón, Sí. para que sea quebrantada la maldad, la opresión demoníaca sobre aquellos que tienen inquina en contra del pueblo, aquellos que tienen precisamente el corazón de Amán, el mal espíritu que había en Amán. Y luego hay otra realidad. Hoy, Carlos, que se sabe, hay grupos de élite que están en la sombra donde hay rituales satánicos. Sí. Hay ministros que tenemos hoy en el gobierno de España que no aceptan a Dios, pero van a sesiones y que le hagan trabajos de espiritismo. E incluso sacan símbolos satánicos en contra de Dios. Que lo hemos visto, ha salido en una de las ministras. Entonces, evidentemente, tenemos que orar. Y lo que Dios llama a la iglesia es a orar. Amén. Es a orar, ¿para qué? Por los gobernantes, por los jueces, por la policía, por todos los que están en eminencia en uno u otro de los organismos oficiales. Orar, ¿para qué? Para apoyarlos, orar por sus familias, orar para que sean libres, orar para que conozcan al Señor, orar para que sean libres de la influencia de malos espíritus. Y también de los ataques, no solo del mundo político y de gobernantes, sino de ataques de otras iglesias que están involucradas no en llevar un evangelio, palabra de paz o palabra de Dios, sino en revolver el tema político por poder y por dinero. Exacto. Ese es otro tema muy importante. Ahora vamos, porque hay algunos que dicen, bueno, pero tanto meterse con ese tema. Vamos a Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Dios le dijo esto al pueblo de Israel, al pueblo judío, cuando fue transportado a Babilonia. Y estaban ahí esperando la promesa de volver a su pueblo. Y Jeremías le dijo, mira, hasta que no se cumpla el tiempo que Dios estableció, no le mientan los profetas. Entonces, mientras tanto, les viene a decir, cásense, dense casamiento, construyan casa, hagan lo que tienen que hacer. Y oren por la paz de la ciudad a la cual los hice transportar.
O sea, y nosotros tenemos que aprender que mientras estemos en esta tierra, aunque nuestro corazón esté anhelando la redención eterna, mientras estemos en esta tierra, tenemos que orar porque en la paz de la ciudad, del país donde estemos viviendo, tendremos nosotros paz. Sí. Muchas veces la falta de paz es la falta de oración de la iglesia por la tierra donde está. Sin duda. Y hay hechos milagrosos que dan testimonio de que cuando la iglesia se pone en pie y ora, hay cambios. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor. Ahora volvamos a Esther. Ya vamos al capítulo 4 de Esther, versículo 1 en adelante. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Está hablando cuando se enteró del decreto del rey Asuero, después de que le comió el tarro, permítame esa expresión, Mardoqueo. Amán, perdón. Entonces, cuando se enteró Mardoqueo de eso, ¿qué hizo? Lo que antiguamente se hacía como forma de clamar a Dios, que era rasgarse la vestidura y vestirse de cilicio y de ceniza. Era la forma donde mostraban su aflicción y ser compungidos delante de Dios. Continúa, por favor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Mira qué interesante. Estaban hablando de clamor. Cuando se enteraron, comenzaron a clamar. A veces la iglesia se entera de cosas y sigue en su... En estos días vengo predicando, donde voy a predicar acerca de volver a la palabra. Entonces, se ha hecho una generación, quizás me equivoque si generalizo, pero pongamos, hay una generación a la cual se le enseñó gritito, saltito, cancioncita, bailecita, pero no se le enseñó a orar, a clamar, a gemir delante de Dios, la palabra. A tomar la carga. A tomar la carga. De lo que está ocurriendo. Pareciera que lo único, que si no hay gritito, bailecito y todo eso, no hay unción, no hay presencia de Dios. Quizás hemos equivocado en algunas cosas que hemos enseñado y no entender que cada cosa tiene su tiempo, su lugar. Tiempo. Es que yo creo que en alguna manera el tema de la música ha ido desplazando a la predicación de la palabra. Y para mí, Dios puede moverse en un culto como Él quiera. Podemos tener una reunión de solo haya música, si Dios lo mueve. Pero creo que en nuestras reuniones hoy sobra tiempo de música y falta tiempo de la palabra. Creo. Claro. Es que ayer en un momento estaba y le dije a los que ministraban la alabanza, les dije, primero la palabra, después la música. Porque no se olviden de eso, porque si no, estaremos haciendo fuego extraño, como Nadab y Abiú en el altar, fuego extraño. Dando conciertos de intérpretes, porque muchos músicos son intérpretes, no tienen el don de crear música, están cantando los mismos coritos y incluso hasta con las mismas imitaciones de los que los han hecho. Es tiempo de la palabra de Dios. Claro. Ahora, yo soy de los que he vivido que hubo momentos donde una palabra corta, pero hubo presencia de Dios suficiente. Ahora, vivir mucho tiempo de música y no está la presencia de Dios y no hay ministración, y no, solamente es quitarle tiempo a lo esencial que es la palabra. Sí. Continuamos, por favor. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac,
uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Qué interesante, ¿no? Digamos que Esther era la reina, pero era hebrea. Y era sobrina de Mardoqueo. Y Mardoqueo le estaba diciendo: intercede delante de tu marido el rey. Pero había una realidad: ella no podía entrar a la presencia del rey cuando quería. Le podían cortar la cabeza. Pero cuando ella se quiso como excusar, le dijo: no pienses que por el lugar que ocupas a ti te irá mejor. No pensemos que por algún motivo, algo especial, cuando vienen las persecuciones sobre la iglesia, que alguien quedará fuera. Si eres parte de la iglesia... Si eres parte de la iglesia, no quedará fuera. Eres parte de la iglesia. No eres parte del otro lado. No pienses, no interpretes mal, que porque tengas alguna afinidad, porque estés más cercano a determinado movimiento político, porque tengas... no. Cuando vienen a por todos. Sí. Sí o sí. Sí o sí. Continúa, por favor. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. O sea que la reina Esther reaccionó. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer es reaccionar y darnos cuenta que grititos, saltitos y no sé cuántas cosas más, hay momentos que no sirven, que no valen, y que hubo que llamar a ayuno y oración. La vieja escuela. Lo de siempre. Lo de siempre. Lo que Jesús nos llamó a hacer. Orar y ayunar. Y ayunó ella durante 3 días, y ayunó Mardoqueo y todo el pueblo judío. Llamaron a todos los judíos que estaban dispersos, a los cuales les llegó la noticia, les llegó esto, que durante 3 días orar y ayunar ante este gran ataque, porque nos va la vida. ¿Y qué hicieron? Oraron y ayunaron durante 3 días, y el sentir de Esther era: y si perezco, que perezca. O sea, entendió la gravedad del asunto, que se la estaban jugando. Hay momentos donde la iglesia no entiende y no entenderá la gravedad del asunto. De tal manera que hasta algunos se pondrán hasta la marca de la bestia. Cederán. Por temor, por intereses. Y porque no estarán como las vírgenes prudentes,
con aceite en sus lámparas. Entonces no verán. Está en oscuridad. Estarán en la oscuridad. Entonces, la historia continúa de tal manera que hicieron 3 días de ayuno y Esther apareció, bueno, es un poquito más larga, pero en definitiva apareció en la presencia del rey Asuero, y el rey Asuero le extendió el báculo en símbolo de aceptación. Si no le extendía el báculo le podían cortar la cabeza, pero le extendió el báculo en símbolo de aceptación, y Esther entró a la presencia y halló gracia delante del rey Asuero, hasta que en 2 o 3 días que estuvo reunido, le comentó la gran maldad, halló gracia, hasta que el rey Asuero le pidió: dime qué quieres, reina. Y ella le contó la gran maldad, y fueron abiertos los entendimientos del rey Asuero. Eso es lo que necesitamos, orar y ayunar de manera que sean abiertos los entendimientos. Cuando hay alguien que tiene la capacidad de tomar una decisión y que verdaderamente le han comido el tarro, lo único que puede cambiar, revertir esa situación es la oración y el ayuno de un pueblo que se humille delante de Dios. Bueno, de hecho, en Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, hay cientos de testimonios, porque Inglaterra empezó a orar por la invasión de Hitler, y hay cientos de testimonios de cosas milagrosas que ocurrieron en aquella guerra. Sí, de hecho, desde el primer ministro, creo que era Winston Churchill, que llamó a oración y ayuno, porque era inminente el desembarco, la invasión nazi a Inglaterra, y sin embargo lo que frenó fue la oración y el ayuno. Entonces, hay momentos donde Dios nos llamará, y tendremos que tener claro que hay cosas que no habrá otra forma que no es con oración y ayuno, y hallaremos gracia delante de Dios. En definitiva, salió a luz el complot de Amán, recuperó la cordura Asuero, que es algo espiritual. Recuperar la cordura es algo espiritual, es parte de la lucha espiritual, que los gobernantes recuperen la cordura, y eso lo tiene que asumir la iglesia. Sí. Y recuperó la cordura, y Amán había preparado una horca nueva en su casa para Mardoqueo, para celebrar el exterminio, como una fiesta. Exacto. ¿Y cuál fue el final? Dios obró de tal manera que Amán fue colgado en esa misma horca. Se volvió contra él su propia maldad. Exacto. Aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí, dice el Señor, y delante de ti caerá. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Pero para eso la iglesia tiene que tomar su lugar. Y sin temor y sin dudas, y sin vergüenza y sin presiones de la sociedad. Hay que amar a todo el mundo, pero tenemos que ser firmes en nuestros fundamentos, en lo que la palabra de Dios dice. En nuestras convicciones. No podemos negar la palabra de Dios. Exacto. Y no solamente no podemos negar la palabra de Dios, no debemos negar aquello que nos llama el Señor. Amén. Porque si hacemos otra cosa de aquello a lo que Dios nos llama, estaremos errando el blanco. Sí. ¿Qué significa errar el blanco? Pecado. Pecado. Amantia, pecado. Nos equivocamos. Exacto. Entonces, hay otros textos que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Hechos capítulo 18, versículo 5 en adelante. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea que Pablo en Corintio entendió de parte de Dios cuál era la misión. No me prestan atención los judíos, me voy a los gentiles. Y entonces, al lado donde estaba la sinagoga, se fue a la casa de al lado. Que se creyeron en el Evangelio. Que creyeron en el Evangelio. Y ahí predicó y Dios le dijo que se mantenga firme. Y lo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que mantenernos firmes en predicar el Evangelio. Amén. En ganar almas. Sí. Y entonces, vamos ahora a ver qué pasó en la segunda parte, versículo 2 en adelante. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: aquellos que no quisieron creer se levantaron contra Pablo creyendo, diciendo, fíjate, los que tuvieron dureza de corazón, los que eran religiosos, porque recuerda, los judíos estudiosos de la palabra eran los que tendrían que haber sido receptivos, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Qué Escrituras? El Nuevo Testamento no estaba escrito. Era el Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio, o sea, son las que hablan de mí, son las que avisan y anuncian acerca de mí. Y estos hombres eran los estudiosos. Galión recibió a los que se levantaron, que venían a denunciar precisamente el nombre del Mesías, aquellos que tendrían que haberlo defendido. Jesucristo dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, esos fueron los que se levantaron. Mucha de la persecución viene por parte de algunos que serán llamados cristianos. Esto pasó con Jesús. Pilato les dice a los judíos: ¿queréis que os suelte a Cristo o a Barrabás? O a Barrabás. Y empezaron a gritar y prefirieron un homicida, un suicida, un homicida, un malhechor tremendo antes que a Jesús. Cuando ellos se jactaban de ser los que llevaban la ley, los que llevaban la revelación de la palabra. Entonces, religiosos, la religiosidad puede ser un instrumento del diablo para perseguir al pueblo de Dios. Y de hecho lo es. El toisón de oro que pasa de mano en mano en la Casa Real tiene un origen que quizás muchos no conocen. Ahí hay un pacto. El toisón de oro es un pacto del papado con los reyes de España que les obliga a perseguir a todo lo que no sea la Iglesia de Roma en España. Léanlo, búsquenlo los oyentes, los televidentes. Y hace poco, hace unos meses, el actual rey se lo pasó a su propia hija, que va a ser la reina, el toisón de oro, comprometiéndola a que luche, porque ese compromiso de la Casa de los Borbones, contra lo que no sea la Iglesia Católica en España. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el que el rey de España está al margen de? Es muy probable que ni ellos lo sepan verdaderamente. No, se lo tienen que saber porque son los reyes, porque viene de generación. El rey actual lo recibió de su padre y de su abuelo, o sea, sí. Eso viene, que está conectado con un ídolo que es la Virgen de Atocha. Ahora, continuemos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: fíjate, qué mentira, ¿no? Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, en el caso anterior vemos cómo le comieron el tarro al líder que podía tomar la decisión, y este hombre persiguió al pueblo de Dios. En este caso, la religión se levanta en contra del pueblo de Dios, pero el poder político, en este caso, no se plega. Dice: no, esto es un tema, yo no me puedo meter aquí. Este es un tema de diferencias doctrinales, de fe, entre de ustedes, de creencias, no tiene nada que ver. Fíjate la diferencia entre uno y otro ataque. Fíjate cuánto tenemos que aprender, ¿no? Para precisamente saber de dónde viene lo que viene. Porque la Biblia dice que nada viene por casualidad. Las casualidades no existen. No existen. Todo viene por una causa, con un propósito. Y en el caso aquí, fíjate cómo este hombre Galión escuchó y no hizo nada. Pero los que se querían perseguir era la religiosidad. ¿Cuánto debemos cuidarnos nosotros? Porque en algún momento aquellos que hoy son religiosos, por así decirlo, en algún momento fueron los que tenían la verdad avivada. No sé si me entiendes. Sí. Pero en algún momento, en algún proceso, perdieron el espíritu y quedaron como religiosos. Entonces, lo importante es que nosotros, cada uno de nosotros, que no tenga ese proceso degradatorio donde pierde el espíritu y se queda con la letra muerta, convirtiéndose en precisamente unos religiosos que persigan a otros y terminen siendo perseguidores. Es que la Biblia nos enseña a tener viva la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Tenemos que vigilar continuamente que nuestra vida esté bien delante de Dios, activa, ardiendo, con pasión delante del Señor y con pasión y tener clara cuál es el motivo de ser iglesia. No es para que nuestros hijos hereden religión. El motivo de la iglesia es llevar las buenas nuevas, que el hombre está perdido y que solamente Jesucristo es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Es llevar el reino de los cielos. Y esa es una lucha contra el pecado, porque cuando tú anuncias ese evangelio, al mentiroso no le gusta, al pederasta no le gusta, al que torce su sexualidad no le gusta, al político corrupto no le gusta, al que trafica con drogas no le gusta. De hecho, ha habido lugares donde la iglesia ha entrado a predicar el evangelio y la gente de tráfico de drogas ha ido en contra de ellos porque perdían el negocio. O sea que es una lucha contra el mal, pero no contra las personas. Exacto, es lo que hablábamos en programas anteriores, que decíamos, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Entonces, tenemos como parte de la lucha espiritual, hoy no nos va a dar el tiempo para seguir, pero entonces tenemos dos tipos de ataques que recibe la iglesia. A través de los que toman decisiones a nivel político o gobernantes o jueces o lo que sea, y la religiosidad. Entonces, dos de esos tipos de ataques, y recuerda, Satanás no es creativo.
Importante es eso. Vuelve a usar cíclicamente los mismos argumentos y las mismas formas de actuar en contra del pueblo de Dios y en contra de la iglesia. Y así es, así ha sido. Y así será. Y así será. Amigos oyentes, este ha sido el tema de hoy, la persecución de la iglesia. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios reveló algo que debemos de creer. Se levantó una guerra de simientes. La simiente de la oscuridad de Satanás, del príncipe de este mundo, que se basa en el placer, en el dinero, la riqueza, en la mentira, y en contra de Dios, el Santo de Israel, Jesucristo el Señor, el Salvador. Y no hay unión. Igual que el aceite y el agua nunca se pueden unir, no hay comunión de la luz con las tinieblas. Por eso en este tiempo, amigos oyentes, amigos televidentes, todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, ser cristiano hoy es permanecer del lado de la luz. Y para tener luz tenemos que tener aceite. Y el aceite es la unción de Dios. Les pedimos en el nombre del Señor, con humildad, y primero por nosotros, que no perdamos la unción, el aceite de Dios. Son tiempos de estar con aceite, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nunca vamos a estar bajo el temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y nuestro enemigo no está delante de nosotros físicamente, está cuando en las regiones espirituales empezamos a orar, a interceder y a levantar guerra espiritual contra todo principado y contra toda potestad, sabiendo que Jesucristo libera, salva, sana y hace milagros. Este es el poder del Evangelio, palabra viva para nuestros días. Así que adelante, iglesia, avivemos el fuego del don de Dios que un día nos ha sido dado. Gracias, Carlos, por este tiempo. Un placer. Gracias a ustedes por estar ahí. Les habló José Luis San. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande.